Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Las promesas de Dios. Título de la semana: Bástate mi gracia. Viernes: tener sencillez y obediencia para hacer la voluntad de Dios. Leer con oración. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Somos los cautivos de Cristo, es decir, fuimos derrotados por Él para estar sujetos a su voluntad. Acerca de esto mismo, en Segunda de Corintios leemos: mas a Dios gracias, el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. 2 del 14 al 15. Cristo es como un general que después de vencer en una guerra, exhibe en una procesión triunfal a sus cautivos, aquellos que Él subyugó y venció. Como ministros del nuevo pacto, fuimos derrotados por Cristo y ahora debemos seguirlo y hacer su voluntad. El olor grato mencionado en el versículo 15 es el sacrificio mencionado en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. 12:1. Ese olor grato se refiere a la fragancia especial proveniente de lo que se quema como sacrificio en el altar. Ese olor subía y agradaba a Dios. Por tanto, cuando nos consagramos al Señor, estamos poniendo nuestra vida en el altar y nos entregamos a Él para hacer su voluntad. De esa manera, exhalamos el olor grato que sube hasta el trono de Dios. Hemos hablado mucho sobre la voluntad de Dios, pero para ejecutarla se necesitan dos cosas: sencillez y obediencia. Veamos que el Señor ha bendecido grandemente algunos proyectos, como el colportaje dinámico y el avanza joven. Cuando escuchamos los testimonios de los hermanos que están involucrados en esos proyectos, nos sorprendemos de los resultados obtenidos. Es algo impresionante, pero ¿cuál es la razón por la que el Señor les bendiga tanto? La sencillez y la obediencia a la palabra de Dios. Esas dos virtudes contrastan con la incredulidad y la desobediencia. En el libro de Hebreos vemos algunas advertencias relacionadas con esos asuntos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 3:12, 4:11. Y completando: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 4:2. Por consiguiente, la desobediencia contrasta con la obediencia y la incredulidad con la sencillez, puesto que para creer debemos ser sencillos. Cuando estamos en nuestra mente, somos complicados y cuestionamos todo. Parece que mientras más tiempo de vida cristiana tenemos, más complicados nos volvemos. Necesitamos pedir que el Señor limpie nuestra mente, quitando las cosas viejas para que volvamos a ser sencillos. Los hermanos nuevos en la fe son más sencillos y obedientes. Espiritualmente son como niños, pues creen sin cuestionar. El apóstol Pablo era sencillo. Podemos ver en algunos versículos: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con nosotros. Segunda de Corintios 1:12. Pablo fue sometido a varias experiencias difíciles, al punto de perder la esperanza de conservar la vida. Sin embargo, jamás usó la sabiduría humana para solucionar sus problemas. Antes bien, con sencillez, confiaba en Dios que resucita a los muertos. Versículo 8-9. Pablo expuso su preocupación con nosotros, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. La complicación viene de nuestra mente, que es la parte más susceptible de caer en las trampas de Satanás. Cuando eso ocurre, perdemos sencillez. En la carta a los Romanos, Pablo escribió acerca de la sencillez y de la obediencia, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. 1:5. Al final de la carta añade: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Romanos 16, 19, 26. En esos versículos vemos el buen ejemplo de los cristianos en Roma, que llegaron a ser un modelo de obediencia en todo el imperio de aquel tiempo. Además, vemos en otros pasajes escritos por Pablo la importancia de esas virtudes. Segunda de Corintios 2:9, 7:15. Finalmente vemos que el Señor Jesús es el mayor ejemplo de obediencia. El libro a los Filipenses nos muestra que Él se despojó de su majestad, tomó la forma de siervo, se humilló y fue obediente hasta la muerte. 2 del 5 al 8. Como ministros del nuevo pacto, necesitamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En el libro de Hebreos vemos que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. 5 del 7 al 8. Queridos hermanos, si Cristo aprendió a ser obediente, ¿cuánto más nosotros debemos aprender de Él a ser sencillos y a despojarnos de toda complicación? No dejemos que el conocimiento nos robe la sencillez al recibir la dirección de la palabra actual, es decir, de la palabra profética. Seamos sencillos y obedientes. Alabado sea el Señor.